Amigos televidentes, vamos a nuestro primer tema. Vamos a formular la pregunta a nuestro panel y de inmediato ustedes a través de la línea telefónica contribuirán a enriquecer este debate. ¿Usted cree que en la sociedad peruana se está perdiendo la decencia? El origen de nuestros políticos, ¿de dónde viene esta nueva generación de políticos? ¿Por qué un elemento tan sencillo y tan común a las familias, la decencia que antes se guardaba en los hogares, hoy prácticamente comienza a evaporarse? Pero ¿qué piensa nuestro panel? ¿Qué piensan ustedes respecto a este planteamiento? Pepe Rocha. Rafael, la decencia tiene que ver directamente con aspectos morales, con la dignidad de las personas al actuar, tiene que ver con la modestia propiamente dicho. Y en el Perú hay una carencia de estas características, ¿no? Son características del ser humano como tal, que deberían estar per se en cada uno, pero en la actualidad lamentablemente han conjugado muchos factores para que en una sociedad como la nuestra la decencia sea una de las cosas que más se quieren y que menos se tienen. Se parece a la justicia, ¿no? Siempre se reclama y se pide, pero parece cada vez más lejos. Hay cosas que nos llevan a pensar, por ejemplo, en que somos el país que mayor cantidad de delincuencia tiene en el continente, o no mayor cantidad de delincuencia tiene en el continente, pero un alto índice de delincuencia comparativamente hablando en tema demográfico. Tenemos un país que falsifica, pero al instante y de manera casi perfecta. Entonces, tenemos actitudes que van, por ejemplo, lo que hoy destacaba nuestro compañero en la mesa, es un tema que en otros países ni siquiera debería ser destacado, porque debería formar parte del quehacer natural de las personas, ¿no es cierto? Aquí vemos como noticias el hecho de que un policía sea honesto y devuelva una cartera con una cierta cantidad de dinero, cuando debería ser un acto totalmente natural, no debería ser un acto sobresaliente, debería ser un acto normal. El hecho de ayudar a la gente con desprendimiento debería ser un acto normal y natural. Aquí se tiene que resaltar porque carecemos de ese tipo de cosas, ¿no? Quiero intercalar las intervenciones de nuestro panel con el público porque tenemos muchísimas llamadas de inmediato. Adelante, por favor. Le damos la bienvenida. Esto es Habla el Pueblo. Muy buenas noches. ¿Aló, me escucha? Sí, buenas noches, sí lo escucho. Sí, respondiendo a la pregunta, amigo. Bueno, yo sí creo que se está perdiendo la decencia aquí en el Perú, mi amigo. Es por muchos factores, ¿no? Por la misma sociedad, por lo mismo que también conocemos unos reflejan de nuestras autoridades, ¿no? De algunos malos elementos que tenemos en las autoridades, no todos. ¿Cómo podríamos recuperarla, amigo televidente, según usted? Bueno, según mi persona sería educando a nuestros hijos, a los que están ahora en el colegio, en la educación, ¿no? Los que están en la primaria. Todo debería ser mediante la educación. Correcto. Muchas gracias, señor, por su opinión. Siguiente participante, buenas noches. Noches. Sí. Bueno, ante la pregunta no podría afirmar categóricamente, en general, que la sociedad peruana está perdiendo la decencia, porque yo creo que no se ajustaría a la verdad. Probablemente algunas personas sí la están perdiendo. No se puede, digamos, generalizar. Pero usted, señor Romero, ayer se leyó unas líneas muy bonitas, muy profundas, escritas por Ricardo Belmont. Usted mostró el libro, no sé si ayer o antes de ayer. Todos los días. Eran unas líneas acerca de la prensa cínica. Así es. Entonces, y ahorita usted hace unos minutos también se refirió que toda prepotencia genera violencia. Entonces yo me voy a referir a la prensa cínica, que toda prensa cínica avala la prepotencia como bandera. Entonces, en realidad, alguna prensa cínica, felizmente no es toda, se rasgan las vestiduras. Se rasgan las vestiduras de repente arrimándose a personas que tienen valores o que tienen decencia, ¿no? Y entonces eso hay que evaluarlo realmente. Me impactó mucho las palabras, bueno, de Ricardo Belmont, ¿no? Que decía, ¿usted las leyó en un libro? Sobre la prensa cínica, pero parece ser que ciertas personas tienen anteojeras y no se dan cuenta ni detectan a la prensa cínica. ¿Tenemos anteojeras a veces? Sí, ¿su nombre me puede decir, señora? ¿Me puede dar su nombre? Bueno,
No sé, me ha hablado en chino, no he tratado de entender, pero vamos ahora con Julio Heredia. Yo creo que una de las formas de indecencia es también esconderse en el anonimato muchas veces, ¿no? Tirar la piedra y esconder la mano. Hay gente acosadora, por ejemplo, de periodistas cuya crítica creo que queda descalificada justamente por esta pretensión de tratar de manipular, en todo caso, al periodista o al medio para que se opine en el sentido de la opinión que determinada persona tiene, ¿no? O el interés que tiene. Respondiendo a tu pregunta, Rafael, yo creo que si echamos una lectura a escritores como González Prada, por ejemplo, ¿no? O al propio Basadre, veríamos que en ciertos estratos de la sociedad peruana la indecencia estaba muy presente hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, se cosían habas también a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, pero tengo la impresión que cada vez está quedando menos decencia. Y esto puede deberse al aliento, entre comillas, que recibe justamente el indecoro, la indecencia, el impudor a través de los medios, que como nosotros analizábamos en días pasados, son llamados, digamos que no por ningún decreto en particular, sino por una carga moral libremente asumida, están llamados a dar el ejemplo, ¿no? Y a predicar con el ejemplo. Entonces, si no tenemos una prensa televisada, radial, escrita, que por ejemplo tienda a la objetividad, tienda al respeto de la honra ajena, etcétera, 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 si no mantenemos un lenguaje que sea pues de respeto al otro, estamos contribuyendo a que esa decencia, lo poco que queda de ella, crezca, ¿no? Entonces yo creo que es una responsabilidad, en este caso, muy grande, muy marcada, de los medios también. Tenemos siguiente participante, estamos intercalando nuestro panel con nuestros protagonistas desde la línea telefónica. Buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto, señor. ¿Cómo está? ¿Quisiera dar mi opinión? Con todo gusto recibimos su comentario. Sí, bueno, el tema de la decencia hace rato ya la perdimos, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo que ustedes lo viven en los medios televisivos sobre todo, ¿no? En estos programas de los diferentes canales, porque creo que ya todos, salvo a honrosas excepciones como pueden ser ustedes, pareciera que los líderes de opinión tienen que tener un prontuario, porque hay gente que ha estado metida en la cárcel, gente que ha estado definitivamente en falta, y parece que son esos líderes de opinión los que inducen a fomentar más indecencia. Estamos viendo programas que sacan en honor de la verdad, donde lamentablemente toman de gente profesional que dice que le hicieron daño, porque bueno, sí pues pasó por lo que pasó y lo pontifican y lo glorifican, ¿no? Lamentablemente pues los programas, como les repito, de televisión, hace rato están pues contaminados con gente que, como yo digo, tienen prontuarios, ni siquiera tienen anterioridad, son prontuarios que tienen y son gente líderes. Y lamentablemente pues que todos los días presentan gente tan impresentable que uno tiene que derivar lamentablemente pues a los canales estos extranjeros, que son programas muy objetivos, que no dan rating como ustedes muy bien señalan, pero son programas muy culturales, que es lo que lamentablemente en nuestro querido país pues falta. Las cosas rescatables como la gastronomía, cosas tan interesantes que tenemos en nuestra cultura, lamentablemente hay cosas que no dan rating. Lamentablemente correcto. Los otros programas empantanados, el programa de la señora Magali Medina y tantas otras gente que jala este tipo de programas es lo que circunda en estos programas, ¿no? Lamentablemente. Muchas gracias, amigo, por su llamada telefónica. Comentario del doctor Héctor Vargas Aya. Bueno, antes de hacer mi comentario, quiero dejar constancia de que todos nosotros aquí, cuando nos expresamos sobre determinados temas, especialmente como el caso que nos ocupa ahora, no generalizamos de ninguna manera. Y en ese sentido voy a decir algo. Conversando aquí fuera de las ondas, decíamos, no se pierde lo que no se tiene. Y eso lo decía Rocha, me hizo recordar que no se... Bueno, en el Perú hubo de todo. Antes
decenas de años atrás, hubo un poco más de decencia que ahora, por supuesto. En ese sentido, sí se la está perdiendo.